Hola, hola. Bueno, ¿cómo están? Soy Sofi de la familia Despierta. Y el video de hoy quería tocar un tema que me parece fundante, que me parece central, fundante del psiquismo también, que es el tema del parto. Como lo dice el título del video, el parto es eh, el gran portal dimensional. Es la gran puerta, que cuando la atravesamos ya nada de lo que era vuelve a ser. Y escondido en el parto hay una grandísima oportunidad para la evolución y para el desarrollo de la conciencia. Eh, el parto lo podemos haber vivido, obviamente, nosotros en nuestro propio nacimiento, y también como mujeres se nos da una oportunidad para vivirlo en el parto de nuestros hijos. Pero además, en la vida tenemos un sinfín de partos, porque todo el tiempo en la vida, a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, vamos atravesando una serie de umbrales, donde lo viejo queda atrás, muere, y avanzamos hacia lo nuevo y lo desconocido. Generalmente estas situaciones van acompañadas de muchos miedos, o sea, implican enfrentar nuestros miedos, implica poner en marcha la capacidad para soltar, para dejar que muera lo que ya no nos queda, lo que ya no nos sirve, y el arrojo y la valentía para ir hacia lo nuevo, aunque no sepamos bien de qué se trata, y sobre todo con entrega y con confianza. Es decir, que si yo, eh, y esto lo viene a representar como un fractal de el proceso del parto, ¿sí? De atravesar el canal de parto, que es oscuro, que suele ser incómodo, que puede ir acompañado de dolor, y abrirnos a la nueva vida, ¿sí? Eh, bueno, si yo no atravesé el canal de parto porque nací a lo mejor por cesárea, y si mis hijos también de alguna forma, o si no tengo hijos, o si mis hijos también nacieron por cesárea, etcétera, bueno, no importa, porque en realidad, como les digo, esto es algo que yo voy a tener que atravesar muchas veces en mi vida, incluso en el final de mi vida. La muerte física, el traspaso hacia la otra dimensión, se experimenta también así, con temor, con un momento en el que no sé qué está pasando, de caos, de a lo mejor miedos, y también requiere de soltar y requiere de fe y de entrega. Eh, pero bueno, el proceso de parto es un proceso muy fundante para la persona, y generalmente los partos posteriores o las crisis posteriores suelen inconscientemente recrearse de la forma en la que yo viví el parto, es decir, la forma en la que yo nací. Es por eso que es muy importante esto, se los voy a mencionar así rapidito porque es muy profundo, pero existen las terapias de rebirthing, donde si la persona no ha tenido la oportunidad de atravesar ese canal de parto, eh, puede recrearlo, revivirlo y recrearlo en el inconsciente, y de esa forma queda ya plasmada la huella y el aprendizaje en el inconsciente, y eso me habilita a enfrentar las crisis de otra forma, de una forma diferente. Eh, bueno, entonces en el parto decimos que están presentes. Es la puerta a través de la cual encarnamos, en la cual tenemos acceso a esta realidad corpórea, y también de alguna forma morimos en el parto. La muerte, la vida y la muerte están presentes en todo parto. Por eso es muy importante, o sea, porque se nos va a presentar en el parto
los temores y las defensas que nosotros tenemos acerca de la muerte. Y esto es muy importante porque creo que a nivel a nivel global y a nivel de la medicina estamos hace mucho tiempo ya que le estamos haciendo unas modificaciones al proceso orgánico del parto, en las cuales el objetivo es tratar de generar una serie de protocolos que eliminen o que reduzcan al mínimo, obviamente, la posibilidad o la siquiera aparición o vislumbre de esta gran temida invitada que es la muerte. Pero en mi opinión personal, el parto no puede hacerse en forma orgánica y completa desde el miedo y la evitación de la muerte. La muerte es una realidad que, como diría don Juan Matus, está o debería estar siempre presente a una distancia más o menos cercana, porque la presencia de la muerte me contextualiza la vida, me hace reconocer el valor y la oportunidad única de este instante, justamente porque la muerte está presente y la muerte me pone en contexto, le da el verdadero significado a la vida, esta presencia de la finitud. Sin embargo, socialmente queremos vivir como si la muerte no existiera, como si la muerte no... incluso ahora en esta pandemia, todos los mecanismos de protección y de control de los virus, de las bacterias, de todo lo que pueda llegar a ingresar en mi organismo y generarme una posibilidad de acercarme a un proceso de enfermedad o de muerte, este miedo con el que vivimos es porque realmente estamos dominados completamente por un miedo muy grande a la muerte. Pareciera que la muerte fuera la desgracia más grande que nos puede pasar, cuando en realidad es algo que es un umbral que todos vamos a tener que atravesar. Entonces, claro, como tenemos tanto miedo a la muerte, de alguna forma las decisiones acerca de nuestro parto personal suelen estar muy asentadas en el miedo a la propia muerte o en el miedo a la muerte, que creo que es el miedo más grande que puede tener una madre, que es la muerte de sus hijos. Pero yo siempre digo que cuando uno toma decisiones basadas en el miedo, bueno, difícilmente son decisiones acertadas, porque el miedo es una energía que me desconecta de mi centro, de mi corazón, y que me desempodera, me desconecta de mi propio poder. Por lo tanto, desde el miedo voy a generar situaciones muy caóticas y voy a generar situaciones muy desagradables la mayoría de las veces. Y por este gran miedo es que se han generado, como les decía, una serie de protocolos muy estandarizados que se aplican a la mayoría de las mujeres por igual, con el objetivo de generar una cierta protección y que no pueda inmiscuirse lo impredecible dentro del proceso del parto. Claro, eliminar lo impredecible de un proceso tan inmenso y tan sagrado como es el parto, le ha quitado y le absorbe todo lo humano, porque lo humano, la vida humana de por sí, en sí, es impredecible. O sea, no puedo controlar todo. Y este intento de control ha ido generando un procedimiento que se ha quedado como un esqueleto sin vida, sin alma, y cuando se le ha extraído lo impredecible, lo que no se puede controlar al parto, se le ha extraído también la magia, se le ha extraído lo sublime, se le ha extraído lo sagrado. Y sobre todo ha desconectado a la mujer de su poder
y lo ha desconectado de su propio cuerpo, de su propio organismo, la ha alejado del sustrato tierra, del sustrato cuerpo de su ser. Y se ha ido a la cabeza y se ha ido al miedo y ha entregado, desde el miedo, ha entregado todo su poder en manos de los que saben más, que claro, teóricamente sí saben más, pero en realidad no hay nadie que en un proceso natural como es el parto sepa mejor qué es lo que yo necesito que yo misma cuando estoy en contacto con mi cuerpo. Entonces, como mencionaba en un artículo que escribí que se llama Nos robaron el parto, que les voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieren leer, todo esto sentía yo en mi último parto, cómo se le ha ido quitando toda la esencia de un proceso tan íntimo, tan profundo y tan humano como es este gran portal. Y bueno, ya ha pasado a ser simplemente la vía a través de la cual el hijo viene al mundo, ¿no? No importa la forma. Entonces, por eso tantas cesáreas, por eso tantos procesos de parto modificados de alguna forma, con cosas que se le han ido adicionando, como les digo, como cesáreas, como oxitocina, como anestesias, como sueros, como episotomías, como cosas que se le han ido poniendo y cosas que se le han ido quitando, como es la capacidad de movimiento de la mujer, orgánico en función de su necesidad en ese momento, la capacidad de expresión libre, y bueno, se le ha ido quitando todo lo íntimo, ¿no? ¿Cuál es la iluminación más propicia en la que yo me siento más cómodo, el lugar en el que yo me siento más cómoda, la forma, mi posición, la compañía que yo necesito, etc. Entonces todo esto ha ido generando una serie de efectos y es muy fuerte esto que se está generando, sobre todo en la prevalencia de tanta cesárea. Es muy fuerte lo que estamos haciendo con los niños y también con nosotras mismas. Ojo, a mí me ha tocado trabajar acompañando a mujeres y a niños que han nacido a través de cesárea. Esto es una decisión también a nivel álmico entre el alma de la madre y el hijo. Pero en algún momento voy a tener que enfrentar el parto, ¿sí? Si en ese momento no lo pude lograr o elegí no hacerlo porque no me sentía lista para enfrentar algunos miedos, porque suscitaron algunas situaciones que lo impidieron, en algún momento voy a tener que recrear esa situación en diferentes momentos de mi vida, en la que voy a tener que aventurarme a lo desconocido, atravesar el canal de parto, atravesar y enfrentar todos mis miedos y abrirme hacia lo nuevo. Voy a tener muchas oportunidades en mi vida para hacerlo, eso no tengamos cuidado de eso. Bueno. Y como les decía, en el parto siempre está presente la vida, que es lo que viene a ver la luz, y también está presente la muerte. Esto lo conocemos todas las personas que hemos tenido hijos. Esta sensación que se le llama tristeza posparto y que si avanza pasa a ser una depresión posparto, que es muy profunda en el puerperio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está duelando esa mujer? ¿Por qué tenemos esta desazón, esta sensación? Porque fuera, una mirada superficial, perdemos muchas cosas, perdemos nuestro tiempo, nuestra libertad, son cosas, no son nada superficiales, son cosas profundas, pero aparte hay una sensación muy interna y muy profunda de haber perdido algo muy, muy central,
de haber perdido una parte de mi identidad. Yo tengo el recuerdo de ir paseando a mi bebé y ver así una foto y yo decía, ¿quién es esa? No la reconozco, no puedo reconocer su mirada, no reconozco su sonrisa, me veía en el espejo y no reconocía a esa mujer que veía, sabía que esa de la foto ya no era, ya se había ido, ya no estaba, pero no sabía quién era la nueva. Era una sensación de confusión, de desnudez, de haberme quedado sin algo, pero lo nuevo todavía no terminaba de nacer completamente, ni incipientemente siquiera. Entonces era una sensación de desazón, de confusión y de desazón. Y sí, y esto tiene que ver con lo que quería hablarles en el video, y que es que en muchas ocasiones se presenta una oportunidad de dar un salto dimensional, de dar un salto cuántico, de que a partir del parto, a partir del nacimiento de nuestros hijos, hay cosas muy profundas que cambian a nivel de identidad de la mujer. Entonces, de repente, y sobre todo con algunos hijos en particular, de repente ya no soy la misma de antes. De repente el nacimiento de nuestros hijos funciona a veces como un propulsor en la evolución de la mujer. Entonces, y también del hombre, ojo, entonces, de repente hay un salto muy grande a nivel vibracional. Entonces, lo que cambia es algo muy profundo que a nivel de identidad y a nivel sobre todo de vibración. Entonces sucede que a veces estos nacimientos vienen acompañados de cambios muy profundos en la vida de esa mujer, a nivel de personalidad, a nivel de gustos, a nivel de intereses. A veces puede ser incluso vocacional, a veces puede ser de cambios en la residencia, de situaciones con la pareja. De repente lo que empatábamos, de repente ya no empata, y entonces da inicio a una nueva etapa. Esto es muy fuerte y es muy, muy difícil de atravesar, ¿sí? Este es el gran salto que se puede dar. Entonces, el parto es algo muy complejo, que, como les decía, si no hemos tenido la oportunidad de atravesarlo, conviene y es bueno hacer esta regresión a ese momento para poder hacerlo de una forma humanizada, hacerlo en contacto pleno con mi esencia, porque es muy importante, y entre medio de estos procedimientos que les comentaba no se ha tomado en cuenta, no se ha considerado la importancia de que la mujer se pueda sentir empoderada para dar nacimiento a su hijo, que en el momento de que nazca pueda entrar inmediatamente en contacto con él, que pueda acunarlo, que pueda alimentarlo, que no se lo quiten, que no se lo arrebaten, que no le corten inmediatamente el cordón umbilical, que no lo separen de ese gemelo, de esa gran fuente de nutrición que es la placenta, que ha sido lo que lo ha estado alimentando todo este tiempo en su interior, que permita que el bebé pueda ir adaptándose al nuevo ambiente, puede ir aprendiendo, que sus pulmoncitos puedan abrirse, puedan respirar, y a una vez que hayan terminado de circular los nutrientes por el cordón umbilical, ahí es cuando se puede dar el corte, que es importante que el corte lo pueda hacer el papá en caso de estar presente. La preparación del papá para acompañar el parto, esto es muy fuerte, es una oportunidad de evolución y de crecimiento para los hombres, porque el masculino está acostumbrado a tener que hacer siempre, y en esta situación el masculino no puede hacer. Entonces se puede generar una sensación de impotencia muy grande, porque lo que tiene que hacer el rol de masculino en este caso no es hacer, es estar y ser.
y estar en compañía y estar centrado y estar en conexión con su corazón. Imagínense lo fuerte y desafiante que es esto para el masculino en la sociedad como estamos ahora y el contacto que tiene el masculino con sus emociones hoy en día. Bueno, desde siempre, ¿no? Desde eones. Y esto también es un aprendizaje y es un portal para el hombre, para poder entrar en contacto con el centro de su ser y lograr ser esa compañía sostenedora para su femenino. Todas estas cosas son muy importantes al momento de que podamos elegir nuestro parto, elegirlo desde nuestro centro, elegirlo desde la parte más sabia nuestra, más conectada con nuestra fe, con nuestra divinidad, con nuestro poder personal, ¿sí? Que no lo elijamos desde el miedo. Y yo la primera, yo tenía un sinfín de miedos. En mi primer parto me pasé los 9 meses trabajando miedos con respecto al parto. Este video lo voy a dividir en 2 para que no se haga tan pesado, y en la segunda parte les voy a contar mi experiencia en mis 2 partos con mis 2 chiquitos. 2 partos en un nivel de conciencia completamente diferente uno del otro, y obviamente enfrentando miedos completamente distintos. Y vamos a ver el potencial que tiene el parto como que nos brinda la oportunidad de traspasar los miedos más grandes que hay anclados en mi inconsciente, en el inconsciente familiar, en el inconsciente transgeneracional y en el inconsciente colectivo. Es la caja de Pandora de los miedos. ¿Por qué? Porque en este proceso, o sea, fisiológicamente se abren las caderas, se abre todo lo que es la pelvis, el sacro, todo para que pueda caber el bebé, pasar por el canal de parto. Pero a nivel del cuerpo energético, lo que se abre es el chakra base, el chakra raíz. En el chakra raíz están albergados todos los miedos. Están como enquistados, guardados, todos aquellos miedos que yo no he trabajado. De hecho, en terapia y en terapias alquímicas muy fuertes, cuando estamos atravesando grandes miedos, se siente como si fueran partos. No es casual, es porque se abre, en el parto se abre el chakra base, y ahí entonces salen, como les decía, como en la caja de Pandora, salen a la luz todos los miedos personales, los miedos de mis ancestras y los miedos de toda la humanidad. Imagínense la oportunidad grandiosa, imperdible, de enfrentar y de darle liberación y de darle purga y de darle sanación a miedos tan ancestrales y tan profundos. Imagínense la libertad que yo puedo ganar atravesando ese proceso. Ay, bueno, siempre este tema me emociona muchísimo. No voy a alargar mucho más esta primera parte y voy a pasar a la segunda parte en la que les voy a contar un poquito mi experiencia. Y nomás voy a ocupar unos minutitos para comentarles que aquí en Aguascalientes una referente fundamental del parto humanizado es la doctora Arcelia Regalado. Pueden encontrarla también en el Instituto de Parto Humanizado. Como les digo, es aquí en Aguascalientes, México, pero la verdad es fundamental que si yo quiero enfrentar este proceso de la mano de la mujer empoderada que puedo y conectada con su propio cuerpo, necesito necesariamente una compañía que me mire y que sea espejo, que me pueda reflejar mi poder, que me pueda reflejar la fe, la confianza. Ya sea que yo elija como doula, pero fundamentalmente el personal médico que va a asistir a mi parto tiene que confiar en mí y en mi bebé, tiene que confiar en que el proceso se va a desarrollar de la forma orgánica en la que mejor, de la forma perfecta que necesite ser, ¿sí?
y que obviamente esté ahí sosteniendo para que en caso de que haya algún inconveniente, bueno, obviamente sepa tomar las medidas necesarias, ¿sí? Y bueno, yo la recomiendo a ella, ella me acompañó en mis 2 partos, es una fabulosa, fabulosa compañera, y aprovecho para agradecerles desde lo profundo de mi corazón en este momento, pero cada vez tienen que ser más el personal médico, las dulas y las personas que se encarguen, las parteras, las personas que se encarguen de acompañar, y además tenemos que recuperarlo como mujeres, porque de repente esto pasó a ser, la ginecología pasó a ser también un asunto muy, muy de hombres, el ginecólogo, el masculino que me acompaña, y en realidad como mujeres necesitamos acompañarnos y confiar en nosotras mismas. Esto tiene que volver a ser un trabajo de parteras. Bueno, podría hablar horas sobre esto. Voy a dejar aquí y vamos a pasar a la segunda parte en la que les comparto un poquito de mi experiencia.